Muy buenas noches. Buenas noches, Padre. Para iniciar nuestro estudio de la Biblia, vamos, como siempre, darle a ustedes una bienvenida a este encuentro, a este estudio de la Biblia. Y vamos a iniciar con una lectura tomada del Evangelio según San Lucas. El señor Tuñón le toca para presentar la lectura. María visita a su prima Isabel. Por entonces María tomó su decisión y se fue, sin más demora, a una ciudad ubicada en los cerros de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Al oír Isabel su saludo, el niño dio saltos en su vientre. Isabel se llenó del Espíritu Santo y exclamó en alta voz: «Bendita tú eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor?» Apenas llegó a tu saludo a mis oídos, el niño saltó de alegría en mis entrañas. Dichosa tú por haber creído que se cumplirán las promesas del Señor. María dijo entonces: «Proclama mi alma la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque se fijó en su humilde esclava, y desde ahora todas las generaciones me llamarán feliz. El Poderoso ha hecho grandes cosas por mí, santo es su nombre. Muestra su misericordia siglo tras siglo a todos aquellos que viven en su presencia. De un golpe, con todo su poder, deshizo los soberbios y sus planes, derribó a los poderosos de sus tronos y exaltó a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Socorrió a Israel su siervo, se acordó de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia por siempre». María se quedó unos 3 meses con Isabel y después volvió a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a dirigirnos al Espíritu Santo para agradecerle al Espíritu Santo por traernos de una u otra manera, traernos a este encuentro para este estudio de la Biblia. Vamos a agradecerle siempre al Espíritu Santo mediante orar juntos, la oración la cual Jesús mismo nos ha enseñado. Decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Saludamos a nuestra Madre, la Virgen María. Dios te salve. Salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, como era en el principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y vamos a sentarnos para seguir el tema que vamos a hablar para esta noche. Ciertamente sobre la Virgen María, bajo de este término o bajo de este tema, serse un signo
de la presencia viva de la Virgen María en su peregrinación de fe aquí en la tierra. Entonces, ahí tenemos a la vista a la Virgen María. Ahí tenemos a la vista el ser humano que según el tema que vamos a hablar, va descubriendo de que sí, la Virgen está presente en la persona, en la vida de cada persona. Por eso elaboramos este tema: serse un signo de la presencia viva de la Virgen María en su peregrinación de fe aquí en la tierra. Se refiere a todos los hombres, ¿no? Abiertamente. Que todos los hombres, toda la criatura, hombres y mujeres, sean un signo, ¿no?, de la presencia viva de la Virgen María en su peregrinación de fe aquí en la tierra. ¿Seguimos? Entonces, ¿qué debe hacer el ser humano para que su vida sea realmente un signo de la presencia viva de la Virgen María? ¿Qué debe hacer el ser humano para que su vida sea un signo de la presencia viva de la Virgen María? O nosotros mismos podemos decir, ¿qué debemos hacer nosotros para que nuestra vida sea un signo de la presencia viva de la Virgen María? Lo mismo, ¿no? Sí. ¿Qué debemos hacer nosotros para que nuestra vida sea un signo de la presencia viva de la Virgen María? Seguimos. Primero, muy sencillo. Primero, conocer las virtudes de la Virgen María, tales como están escritas en la Sagrada Escritura, que más adelante vamos a ver. Entonces, en primer lugar, conocer las virtudes de la Virgen María a través de los textos sagrados de la Biblia. Aunque seguimos. Como nosotros decimos que la Iglesia siempre ha sido madre de la enseñanza, ahí tenemos una evidencia. Dice, el Concilio Vaticano II exhortó la importancia de la Virgen María y decía: la máxima realización de la existencia cristiana como un vivir trinitario de hijos en el Hijo nos es dado o dada en la Virgen María, quien por su fe, que tenemos ahí en el texto, Lucas 1:45, tenemos a ella la figura de la mujer de la fe y también obediente, la obediencia de ella a la voluntad de Dios, tal como está escrito en Lucas capítulo 1 versículo 38. Asimismo, como su constante meditación de la palabra de Dios, la Virgen María es una mujer
muy de la palabra divina, ella siempre meditaba o medita, y ella también siempre piensa en las acciones de Jesús, tal como está escrito en Lucas, capítulo 2, versículo 19 y luego versículo 51. Y el Concilio Vaticano II, a través de su documento Lumen Gentium 53, define que la Virgen María es la discípula más perfecta del Señor. Ella es la discípula más perfecta del Señor. Entonces el Lumen Gentium exhortó esta importancia de la vida de la Virgen María como la discípula más perfecta del Señor. Y nosotros podemos referirnos a Lucas capítulo 2, alguien desea leer, o también otro texto, Lucas capítulo 1. Lucas 2, 19. Puede leerlo el texto completo para saber algo. Del 19 al 51. Ok. Es larga, ¿no? Es larga. María, por su parte, guardaba todos estos acontecimientos y los volvía a meditar en su interior. Después, los pastores regresaron alabando y glorificando a Dios por todo lo que habían visto y oído, tal como los ángeles se lo habían anunciado. Cumplidos los 8 días, circuncidaron al niño y le pusieron el nombre de Jesús, nombre que había indicado el ángel antes de que su madre quedara embarazada. Asimismo, cuando llegó el día en que, de acuerdo con la ley de Moisés, debían cumplir el rito de la purificación, llevaron al niño a Jerusalén para presentárselo al Señor, tal como lo había escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. También ofrecieron el sacrificio que ordena la ley del Señor, una pareja de tórtolas o 2 pichones. Había entonces en Jerusalén un hombre muy piadoso y cumplidor a los ojos de Dios, llamado Simeón. Este hombre esperaba el día en que Dios atendiera a Israel, y el Espíritu Santo estaba con él. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no moriría antes de haber visto al Mesías del Señor. El Espíritu también lo llevó al templo en aquel momento. Como los padres traían al niño Jesús para cumplir con él lo que mandaba la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios con estas palabras: Ahora, Señor, ya pues deja que tu servidor muera en paz, como le has dicho, porque mis ojos han visto a tu Salvador, que has preparado y ofrece a todos los pueblos, luz que se revelará a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban maravillados por todo lo que se decía del niño. Simeón los bendijo y dijo a María, su madre: Mira, este niño traerá a la gente de Israel caída o resurrección. Será una señal de contradicción, mientras a ti misma una espada te atravesará el alma. Por este medio, sin embargo, saldrán a la luz los pensamientos íntimos de los hombres. Había también una profetisa muy anciana llamada Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. No había conocido a otro hombre que a su primer marido. Había vivido con él 7 años y permaneció viuda por 84 años. No se apartaba del templo, sirviendo día y noche al Señor con ayunos y oraciones. Llegó en aquel momento y también comenzó a alabar a Dios, hablando del niño a todos los que esperaban la liberación de Jerusalén. Una vez que cumplieron todo lo que había ordenado la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño crecía y se desarrollaba lleno de sabiduría, y la gracia de Dios permanecía con él.
Los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Cuando Jesús cumplió los 12 años, subió también con ellos a la fiesta, pues así había de ser. Al terminar los días de la fiesta, regresaron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supieran. Seguros de que estaban con los caravanas de vuelta, caminaron todo un día. Después se pusieron a buscarlo entre sus parientes y conocidos. Como no lo encontraron, volvieron a Jerusalén en su búsqueda. Al tercer día lo hallaron en el templo, sentado en medio de los maestros de la ley, escuchándoles y haciéndoles preguntas. Todos los que lo veían quedaban asombrados de su inteligencia y de sus respuestas. Sus padres se emocionaron mucho al verlo. Su madre le decía: «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo hemos estado muy angustiados mientras le buscábamos». Él les contestó: «¿Y por qué me buscaban? ¿No sabes que yo debo estar donde mi padre?». Pero ellos no comprendieron esa respuesta. Jesús entonces regresó con ellos, llegando a Nazaret. Posteriormente siguió diciéndoles: «Su madre, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón». Mientras tanto, Jesús crecía en sabiduría, en edad y en gracia ante Dios y ante los hombres. Palabra de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, este texto es igual que los demás textos que está escrito. Y este texto tomado por este documento Lumen Gentium para tenerlo como referencia, para también darle el fundamento de por qué la Virgen María es realmente una discípula perfecta del Señor. Ella es una discípula perfecta del Señor. Primero, como dice otro texto, ella es una mujer de fe. Una mujer de fe, que está allá escrito. Ella también una mujer de obediencia. Ahí está escrito. Ella sabe obedecer la voluntad de Dios. Y ella también es la madre que constantemente medita la palabra de Dios, medita con su corazón. Y no solamente la palabra de Dios ella medita, sino también las acciones del mismo Jesús. Las palabras que Jesús pronunció, ella le guardaba, ella le meditaba. Entonces, son relatos que dan como fundamento para decir que ella realmente una discípula perfecta. Aparte de que ella es madre del Salvador, ella es una discípula perfecta para el mundo, para los seres humanos. Seguimos ahora. María es la discípula más perfecta de la Biblia, así declara el Lumen Gentium, razón por la cual el ser humano debe vivir con devoción hacia ella. Debe vivir con devoción. El ser humano debe también renovar su compromiso, creando vida y esperanza, sobre todo ser portador del Evangelio. El ser humano debe estar dispuesto para hacer la voluntad de Dios, a ejemplo de la Virgen María, a quien decía: «He aquí
la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Ahí menciona Lucas capítulo 1, versículo 38. También el ser humano debe ser portador de la voz de la Virgen María, la que decía: hagan lo que Él les diga. En la boda de Caná. Ajá, en la boda de Caná. Hagan lo que Él les diga. Entonces, nosotros queremos mucho a la Virgen María, y este querer debe reflejar también en nuestra forma de vivir. Debe reflejar en nuestra manera de actuar, con nuestro compromiso, con todo lo que uno hace, ¿sí? Seguimos. En secuencia, el ser humano debe hacer lo que el Señor le dice, pero siempre a ejemplo de la Virgen María. No debe actuar de lo contrario, sino que siempre según lo que dice el Señor, y actúa siempre a ejemplo de la Virgen María. Esto es muy importante. También el ser humano debe cumplir la voluntad de Dios y transmite el mensaje tal como lo hizo la Virgen María en la boda de Caná. Entonces, es importante. También el ser humano debe vivir conforme las súplicas puestas en la oración Padre Nuestro. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Mateo 6:10. Entonces, el ser humano tiene una misión muy grande. Si realmente quiere que la Virgen se refleje, sus virtudes se reflejen en la vida. O sea que nosotros tenemos que tomar el modelo de María, que debe ser consono con nuestra vida, con nuestro diario vivir. Eso es lo que entiendo. Sí, claro, porque nosotros en realidad conocemos a la Virgen María. Conocemos quién es la Virgen María, Madre del Salvador. Pero cuando se trata de cómo sernos signo de la presencia viva de la Virgen María, ahí sí nos cuesta. Porque a veces tenemos cierta duda con tales verdades, ¿no? Verdades que la Biblia nos dice o la Sagrada Escritura nos dice. A veces no logramos ser como ella, que confía, medita y tener fe. Por eso es importante que nosotros tengamos la vista puesta en ella, y de una vez sernos signo también de la presencia viva de ella en nuestra vida, ¿no? Pongamos el ejemplo, el segundo texto bíblico ahí: el ser humano debe ser cumplir la voluntad de Dios y transmite el mensaje tal como lo hizo la Virgen María en la boda de Caná. O sea, hagan lo que Él les diga. O sea, pero cuando dijiste para nosotros hacer la voluntad del Padre. O sea, claro. Como ser humano, como pecador, o sea, pienso yo que se nos hace difícil, ¿no? O sea, yo creo que María, cuando Dios escogió a María como madre de Salvador, o sea, ya ella tenía por lo menos o sea, digamos, como dice
dice que ella virgen era santa, o sea, y nosotros no tenemos ese don, que todavía nosotros estamos en busca de esa comunidad, de ese sentido de que podamos llegar a ser santos. Entonces, por eso que nos cuesta tanto ser como María. Claro, esto es la verdad, ¿no? Por eso, la persona le cuesta, pero ¿por qué le cuesta? Porque no está consciente de que él debe ser un instrumento de la presencia de la Virgen María. Debe ser un signo. Yo tengo que estar consciente de que mi palabra que refleja una confianza como la de María, ¿sí? Mi pensamiento que tengo debe estar reflejado también a base de mi conciencia de que ella debe estar, o yo mismo tengo que serme como un signo de ella, un signo de su presencia viva, no solamente en mis palabras, sino también en mi pensamiento igual. Porque si yo voy a decir que yo amo a la Virgen María y mi pensamiento no llega a considerar que yo mismo tengo que ser como signo de la presencia viva de ella en mí, ¿no? Entonces yo puedo fallar. Sí, yo puedo fallar. Pero entonces, por esa razón, el ser humano tiene que luchar para hacerse un signo. Dice así: en su misión de ser un signo de santidad de Dios Padre, nosotros tenemos que relacionar con esta María, modelo de la vida de la Iglesia, incluyendo en sus múltiples aspectos. Por ejemplo, en su misión de ser luz del reino de Dios para el mundo. La Iglesia en sus múltiples aspectos, por ejemplo, en su misión de ser luz del reino de Dios para el mundo. Aquí el ser humano debe recordar de que María fue elegida para ser la madre de Cristo. Su imagen y determinación la hizo ser una mujer fuerte, la hizo ser una mujer poderosa, que resaltó por amar a su Hijo con todo el corazón. Entonces, consideramos en ella la Iglesia como persona o la Iglesia como una institución. Debe, en su misión de ser luz del reino de Dios para el mundo, debe recordar siempre a ella, a la Virgen María. ¿Recordar en qué? Recordar de que ella es la madre, una madre elegida para ser madre del Salvador. Entonces, si nosotros queremos ser en nuestra misión luz para el mundo y fallamos en pensar, fallamos en sernos alguien que su vida reflejada de la Virgen María, entonces en lugar de llevar la luz, voy a apagar la luz. Sí, voy a apagar. Entonces por eso dice María, modelo de la vida de la Iglesia, incluyendo en sus múltiples aspectos. Vamos a seguir viendo otro aspecto.
Por ejemplo, la misión de ella es ayudar hasta incluso salvar a las personas, la Virgen. Recuerda que hay muchos milagros que el ser humano ha experimentado cuando hacen rosario, cuando solicitan para la sanación de una enfermedad y le solicita con fe, con devoción, luego la persona se sana. Entonces, nosotros podemos ver que ella ayuda a quien, al ser humano, hasta incluso salvar la vida, ella puede hacer. Entonces, aquí mismo vamos a decir que el papel de María con relación a la iglesia nace de una unión con Jesucristo. Desde el momento de la concepción hasta la muerte, hasta la resurrección de su Hijo. Y los textos que menciona esto, tenemos ahí expuestos textos bíblicos. Estos textos son muy importantes porque recuerda que muchos en el mundo, muchos seres humanos en el mundo todavía no conocen bien a la Virgen María. Todavía no conocen bien. Y por no conocer bien a la Virgen María, no aprecia a ella. Más bien, teniendo en su mente pensamientos negativos, ¿no? Entonces no debe. Pero entonces este texto que está ahí puesto es muy importante para decir que la Virgen es un personaje muy importante y la Biblia le dice a ella de que ella siempre está con Jesús, inseparable. Ella siempre está. Cuando nosotros celebramos una fiesta de la Virgen María, siempre la liturgia ofrece lecturas que siempre habla de Jesús. ¿Por qué? Porque ella no se aparta de Jesús, su Dios. Entonces, como un ejemplo, ¿no? Pero es que Jesús era su fortaleza, o sea, en ese caminar ella sabía, o sea, de antemano de que había sido escogida para ser la madre de nuestro Salvador, y ella sabía que su hijo iba a ser el Salvador del mundo, o sea, y cuando una madre, o sea, tiene a un niño, o sea, su hijo es lo más preciado, se desvive por su hijo, pero en cuanto a nosotros, en cuanto a mi persona, yo sé todo eso, trato de ser ejemplo de María, pero no logro cumplir al 100%. Claro, no solamente usted, todos tenemos limitaciones, pero entonces, por esto, lo ideal es estar consciente de que, a pesar de que tengo mis limitaciones en todo, y por tanto tengo que serme un signo de la presencia viva de la Virgen María. Aunque tengo limitaciones, igual todos los seres humanos tienen sus limitaciones, pero tiene que estar consciente, bueno, yo voy a serme, aunque tengo limitaciones, voy a serme un signo de la presencia viva, no solamente un signo como signo, no, un signo de la presencia viva.
de la Virgen María. Y esto me ayudará para, ¿cómo se llama? Para superar mis limitaciones o desafíos que haya en mi vida, ¿no? Sí. Ok. Seguimos. Son aspectos que la iglesia está llevando, ¿no?, en la vida. Ok, seguimos. Dice, otro aspecto es la misión. La misión. La misión de ser un signo de santidad. Recuerda que la iglesia está llamando a ser un signo de santidad. Y una santidad como la de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El ser humano debe estar consciente de esta verdad, de que María es sin duda, representa a la comunidad de los creyentes, el modelo de la santidad auténtica. Hay otro tipo de santidad que no auténtica, no va con la santidad auténtica. Pero sí, hay que ver en la Virgen María modelo de santidad auténtica, que en realidad se realiza en la unión con Cristo. Cuando la persona piensa en la Virgen María, pero no llega a pensar también en vínculo entre la Virgen María y Jesucristo, entonces podría pensar de nuevo negativamente en su mente sobre lo que no debe pensar. Más todavía sobre la Virgen María, no debe pensar negativamente en ningún momento. Es que uno piensa negativo, o sea, cuando tú mencionas a María, cuando tú tomas a María como ejemplo en tu vida, o sea, nada es negativo. Lo negativo está en uno, en uno mismo, ¿no? Pero o sea, el ejemplo de María para nosotros es nuestra madre, o sea, es lo máximo, lo mejor, pero, o sea, el ejemplo de María es lo máximo. De eso no hay duda, de eso no cabe duda en que yo trato de vivir mi vida, o sea, de ser ejemplo en mi familia, en mi casa, en mi trabajo, pero hay limitaciones como que no las limitaciones que tenemos como ser humano. Lo bueno es cuando el ser humano llega a pensar así, de que tiene limitaciones. Porque el ser humano no llega a descubrir de que tiene limitaciones, entonces podría actuar de manera fuera de voluntad de él mismo y la voluntad de Dios. Sí, claro, tienes tus limitaciones, tú tratas de mejorar ese aspecto de tu vida, tratas de ser diferente, o sea, le pides a Dios, le pides a la Virgen, porque también le rezamos a la Virgen, le pedimos a la Virgen también que cambie ese aspecto de mi vida, que no me deje consono con la realidad de que debe ser un buen cristiano, ¿no? Ahí viene la oración. Sí, por eso es una lucha, ¿no? Un proceso, una lucha, un proceso diariamente, ¿no? Porque lo ideal es tener conscientemente ser signo
de alguien importante. Y alguien importante se refiere a la Virgen María. ¿Sí? Ser un signo de alguien importante en mi vida, como es la Virgen María. ¿Sí? Por eso es un proceso y una lucha siempre. ¿Sí? Y tenga por seguro que la Virgen siempre intercede a la hora, cualquier hora, sí que te das cuenta o no te das cuenta. No te das cuenta, ella intercede en ayuda de todo. Porque tú sabes que tú tienes una mente en ella. ¿Sí? Ok, entonces, vamos. En relación con la Iglesia, María es una nueva alianza para un nuevo pueblo. En relación con la Iglesia. Repito, María es nueva alianza para un nuevo pueblo. Entonces, el ser humano debe estar consciente de que sí, la Virgen María es realmente modelo de la Iglesia en virtud de su vida como nueva alianza para un nuevo pueblo. El ser humano debe llegar a descubrir esta importancia de que ella no como cualquiera, ella es un personaje muy importante, hasta incluso es la figura de una nueva alianza para un nuevo pueblo, un pueblo rescatado por Jesús su Hijo. Ella es nueva alianza para un nuevo pueblo. Entonces, si alguien aún se pregunta ¿por qué María es arca de la alianza? De pronto alguien se pregunta, ¿no? ¿Por qué María es el arca de la alianza? Pues que sepa que así el Nuevo Testamento nos dice también, nos dice esta verdad, que el arca de la nueva alianza no es solo algo fuera de la persona, es algo que tiene que ver con la persona viva, algo que tiene que ver con la persona concreta, y se refiere entonces a esta persona, se refiere a la Virgen María. ¿Por qué? Porque Dios no habita en un mueble, sino que Dios habita en una persona, en un corazón. María, la evidencia es que María llevó en su seno al Hijo Eterno de Dios, el Dios que se hizo hombre en Jesucristo, ¿no? El Salvador. María llevó en su seno. Entonces, ahí es la evidencia de por qué ella es la arca de la nueva alianza. ¿Por qué? Porque llevó en su seno a una persona muy importante como es Jesucristo, el Dios mismo. Entonces esto es importante desarrollarlo en nuestra mente y que podamos vivir también haciendo que ella se refleje en nuestra vida. ¿Ok?
se refleje en nuestra vida. Si hablamos de ella, tal vez solo a nivel habla, ¿no? Pero el cristiano debe hacerse que su vida mismo un signo de la presencia de la Virgen María. En todo, ¿no? En su obediencia, en su obediencia, en ser siervo, fiel, una sierva fiel, en todo. Ahí ustedes ven abajo Los textos bíblicos. ¿ah? Los textos bíblicos. Ajá. Ahí está el texto que nos da fundamento, ¿no? Para decir que ella es nueva arca de la alianza. Porque en su cuerpo ahí se moraba Dios en su cuerpo. Entonces no hay que pensar, bueno, arca de alianza se refiere a algo como si fuera la Biblia, se hacen para conmemorar la historia de la salvación, sino ahora que ustedes saben, deben recordar a las personas de que la Virgen misma es la nueva alianza de un nuevo pueblo, porque en su vida Dios se moraba en ella. Como por ejemplo nosotros los cristianos, si queremos a Dios, pero no hacemos la voluntad de Dios. Lo que pasa es que es lo que yo voy, que para ser un buen cristiano y llevar una vida de santidad es un reto grandísimo. Encaminar, nosotros como cristianos estamos aquí tratando de llevar una vida consona a lo que el Padre nos pide, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, este pueblo de Israel, que cuando estaba caminando en el desierto, veía todas las maravillas que hacía nuestro Padre, pero llegaba un momento que se descarriaba. El Señor nos jalaba las orejas y nos encaminaba, y de repente vuelven y salían de caminar. Y así nos damos nosotros, así como es nuestro caminar dentro de la vida cristiana. Por más recto, por más santo que tú quieras hacer, de repente te tropezaste en una peña y caíste. Te levantaste nuevamente, reconociste tu error, le pides al Señor que te haga cambiar, le pides al Señor, tú ves que tu vida cambia, de repente vuelves de otra peña y te caíste nuevamente. Pero tratando de llevar esa vida consona con nuestro actual, porque esto debe ser nuestra guía, la Biblia debe ser nuestra guía, ¿no? Pero mira, es una cosa muy importante, esto es algo real, ¿no? Pero mira, cuando en el trabajo, en el convivio, cuando la persona actúa, de repente como si fuera el mundo se acaba mañana, actúa frente de ti como si fuera el mundo se acaba de mañana. Tú debes considerar dos cosas.
debe considerar lo que esta persona está haciendo. Si vale la pena dar respuesta en un momento dado o no vale la pena. Hay que pensar. Porque a veces nosotros dejamos que la emoción se apodere de nosotros, ¿sí? Dejamos que la emoción se apodera de uno mismo, y esto no debe. La persona debe pensar en lo que está apareciendo. ¿Sí? Si la persona está actuando, de pronto actuando como si fuera el mundo se acaba mañana, entonces, ¿tú qué tienes que hacer? Bueno, pensar bien antes de darle reacción, ¿no? Ok, vamos a ponerlo de pie, vamos a hacer oración cada quien haga una oración y al final vamos a recibir la bendición. Señor Padre Celestial, te doy gracias esta noche porque nos hemos estado aquí reunidos con nuestro Padre Martín, nuestro hermano acá en la cámara, y este tema de hoy que nos quieres dar a la luz para que sea María nuestro ejemplo en el caminar de cada uno de nosotros. Te pedimos que nos ilumine y que esa María que tú quieres que sea nuestra fuente de inspiración, nos abra el corazón, nos abra el entendimiento y guíe nuestros pasos en este caminar para que seamos nosotros ejemplo de María en nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestro trabajo, y conforme a su voluntad seamos mejores cristianos. Te lo pedimos, Señor. Señor, te quiero dar gracias por darnos el permiso de estar nuevamente aquí compartiendo con nuestros hermanos. Te pido por esos hermanos que tuvieron la intención de venir a compartir, pero siempre ponemos obstáculos para las cosas de Dios y iluminen su mente para que cada día se acerquen más a ti, Señor. Le damos gracias al Padre Martín, a nuestro hermano cristiano que está aquí también, y también te pedimos por todo los pueblos que no saben de María, para que cada día le inculque y que se acerquen más hacia ella. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Padre Celestial, te damos gracias porque en estos momentos nos ha confirmado con certeza que la Virgen María es el ejemplo del mejor ser humano en fe, devoción, comportamiento al cual tenemos que imitar. Te doy gracias por el Padre Martín, por todas las otras acciones que hemos tenido en el encuentro, y te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Bien, vamos a recibir la bendición y por tanto vamos a agradecerle a YouTube de Ateo el Buen Pastor y que por medio de esta transmisión haya más y más personas que logren enamorarse de la Virgen María y que le permite tener un lugar especial en su vida, en su familia, esta presencia viva de la Virgen María. Y agradecemos, como siempre, al canal de YouTube de Ateo el Buen Pastor por ser un medio de evangelización, un medio que transmite la enseñanza catequética de la Sagrada Escritura o de la Biblia, para hacerle llegar siempre al corazón de todos los seres queridos. Agradecemos al señor director, señor Feliciano Viera,
y que tenga siempre salud para seguir llevando esta misión de esta evangelización. Vamos entonces a agradecerle a Dios mediante querer recibir su bendición. El Señor esté con ustedes Y con su que la espíritu. bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Pueden estar en paz. Gracias al Señor, nuestro Dios. Ok, feliz noche. Igualmente, Padre.